Hola amigos de las motos y motores. Bueno, este video, antes que nada, porque por ahí me olvido, me voy de tema y me olvido. Quiero desearles felices fiestas, en especial desde chico que siempre escucho que el año nuevo sea mejor, que el año nuevo sea mejor. Para mí es la continuación de este. Pero bueno, hay que ponerle un poco de pilas, ¿no? Esperemos que mejore para todos. Bueno, quería decirles acá mirando una revista para los fanáticos de Chevrolet es esto, A ver si tiene la fecha. Oh, uy, está tan deteriorada, pobre. Bueno, no dice la fecha acá, pero ya lo vamos a ver. Vean, la historia de la General Motors de Argentina, lo que era la fábrica. Hoy en día es un gran supermercado, nada que ver. Aquí el camión, este es un camión buenísimo, era el motor Bedford modificado que traía. ¿Recuerdan estas combi tipo las del PAN? Acá estaban, muchos queríamos entrar a trabajar acá porque la empresa nos daba mucha facilidad para tener nuestros 0 kilómetros, los Chevrolet 400. Todos los operarios tenían, los trabajadores de la fábrica tenían su Chevrolet 400. La pickup Chevrolet, una máquina, muy buena. Después salió la tipo Brava, que era panorámica. Acá está la Chevy. O sea que tiene que ser bastante más de la década del 70 esta revista. ¿Ve? Acá está el Chevrolet 400, que ya eran los Rally Sport. Con motor 230 venía uno y otro motor un poco más chico. Acá está la Chevy. Acá está la otra Coupé Chevy, esta sería la Coupé. Miren los tapizados, los asientos. Era un lujo estos autos. Y todavía siguen andando, todavía se siguen viendo en la calle. Bueno, quería decirles que, antes que me vaya de tema, tengo varias revistas repetidas, porque a veces yo se la encargaba a mi padre se olvidaba, la compraba yo y a veces él la volvía a comprar. Entonces tengo dos números del mismo repetido. Aquel que la quiera me la solicita y yo se la envío con, bueno, pagará él el correo, lo pagaré yo, no sé. Se la envío, aquel que la quiera. Bueno, les voy a contar, vamos a ir un poquito vamos a retroceder 100 años. Había un anciano, un hombre muy mayor, plantando un arbolito. Y venía en su carruaje, venía el alcalde o el gobernador. Y le dice a su chofer, el alcalde, deténgase un momento, quiero ver a este anciano que está plantando este arbolito. Bueno, se baja el alcalde y le dice, anciano, veo que estás plantando un árbol. No sé para qué, porque con tu edad no vas a poder comer un fruto de este árbol. Y el anciano le dice, es verdad, pero cuando yo nací comí frutos de un árbol que plantó otra persona de una generación anterior. Entonces el alcalde o el gobernador quedó sorprendido. ¿Qué sabio eres?, le dice. Permíteme que te dé por esta lección, que te la pague, y te voy a dar un dinero. Y bueno, el anciano recibe el dinero y le dice, ¿vio? Ya comenzó a darme frutos. Esto va porque yo vivía cerca de una funeraria en los años 80, 82. Y tenía que pasar cuando iba para mi trabajo, de ida y después de vuelta a la noche. A la noche era un lamento, porque se veía gente llorando, desconsolado por la persona que había fallecido. Sí, muchos no somos nada, y así. Y en muchos casos no nos ha dejado nada. Este hombre nos dejó deudas. Entonces por ahí, ¿y cómo está la persona fallecida ahí en el velatorio? Y le decían, no nos ha dejado deudas. Entonces digo, por lo menos hay que dejar un árbol que dé frutos, ¿sí? Por eso este paso por la vida es tan fugaz, tan rápido, y uno llega a decir en un momento, no hice todo lo que tenía que hacer. Por eso digo, no hay que irse sin haber dejado algo en este mundo.
algo hay que dejar para la generación futura, la que viene. Bueno, ya me estoy yendo hacia otro tema, capaz que a algunos no les guste, a algunos sí. Voy a mandar unos saluditos para Humberto Díaz de Córdoba, para Dimo Danov de Girón, España, a Sergio López de León, México, a Santiago David Azoya Benítez de Fernando de la Mora, Paraguay. Oh, me hizo acordar, tengo un amigo que estuvo aquí en Argentina y volvió a Paraguay, él era de Paraguay. Si alguien lo conoce, avísenle, Luis Ramírez. A Luis Ramírez, si se puede comunicar conmigo, si alguien lo conoce, un placer. Bueno, a Jorge Cañevín de Montevideo, Uruguay, a Juan Manuel Padrón Pérez de las Canarias, España, a Luis Eduardo Cosme de Puerto de Veracruz, México. Bueno, esto es todo por ahora. Es un video breve porque es solamente para desearle felicidades que me estaba olvidando. Bueno, a mucha gente veo que hay muchos interesados en la Fiat Multicarga. Tratan de abrir el capó para ver el motor que tiene adentro. Ya está el capó, pobrecito, que no entra un dedo, entra mi mano entre medio de la chapa. Bueno, eso es todo por ahora y nos vemos en la próxima.